Aunque el doctor Asdrúbal Aguiar evidentemente no necesita presentación, es bueno recordar que ha ejercido en Venezuela algunos de los más importantes puestos en el gobierno, como es, por ejemplo, por citar alguno de ellos, ministro de la Secretaría, ministro de Relaciones Interiores, gobernador del Distrito Federal. Además ha sido durante 40 años profesor en la universidad y además está a cargo del grupo Ideas, es el director del grupo Ideas. Ha hecho dos exposiciones últimamente, una que tiene que ver con los fake news y la sociedad digital y otra la política en esta sociedad digital que es la que estamos viviendo. A ver si entendemos por qué ya llevamos 20 años de dictadura y por qué aparentemente no se ve la luz al final del túnel, pero en fin, lamentablemente. Sí. Bienvenido nuevamente, como siempre, muy aplaudido cada vez que usted se presenta en el espacio por los comentarios de la gente. Gracias, Napoleón. Mira, ¿qué decirte? Estamos en este momento eh, trillando una realidad que a muchos mantiene confundidos, y que no logran entender la cabalidad. No solo en América Latina, sino ya en los espacios europeos, inclusive hacia Hong Kong, comienza una suerte de deslave popular que me hace recordar un tanto algo que me decía en 1998 el presidente Velázquez. Él me decía: la gente abandonó sus casas para irse a la calle y no regresar más nunca. La gente está en la calle. Y es un fenómeno que uno ve que se multiplica aceleradamente y que quien lo intente reducir a que se trata de una simple conjura urdida entre los cubanos y los venezolanos, no comprende la caladura y la profundidad de esta realidad que está allí latente y que está presente. ¿Qué quiero yo decir con esto? Hemos venido jugando con el mundo de la política hasta fecha reciente con las categorías propias del siglo XIX y del siglo XX. Y no hemos entendido el salto cualitativo que se ha dado, sobre todo a partir de 1989. Y voy a un ejemplo que quienes nos escuchan desde Venezuela pueden quizás comprenderlo mejor. En el año 89, una vez que se produce el Caracazo y luego en el 92 el golpe de Estado de Hugo Chávez Frías, yo escribo un ensayo para la Organización Demócrata Cristiana de las Américas, en donde toco el fenómeno del chavismo en Venezuela como un fenómeno de naturaleza fundamentalista. ¿Qué quiero decir yo con esto? En la historia latinoamericana y venezolana, cuando insurgía la Fuerza Armada por la vía de las armas, por la vía del cuartelazo, lo hacía reivindicando los fueros del mundo militar frente al mundo civil, diciendo: bueno, el desorden de los políticos hay que ponerle término, necesitamos un periodo de depuración y para esa tarea está llamada siempre la Fuerza Armada Nacional. En esta oportunidad ocurre el golpe y quienes insurgen con las armas no lo hacen en nombre de la Fuerza Armada Nacional, lo hacen en nombre de una corriente bolivariana. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron atados a la estructura institucional conocida y a la que ellos se debían? ¿Por qué tienen que regresar en las páginas de la historia para encontrar un vínculo social primitivo, primario, revelarse como bolivarianos porque hay que regresar a la fuente porque ya no me sirven las instituciones propias de la patria de bandera? Ese hecho, por cierto, es coincidente con la emergencia en Alemania en el mismo año del grupo de los ambientalistas, que eran individuos que llegaban al Parlamento alemán bajo el nombre de ambientalistas, efectivamente, y lo primero que hacía era que se quitaban la corbata, utilizaban zapatos deportivos, utilizaban blue jeans y rompían totalmente con los cánones sacramentales y formales con los que funciona el Parlamento alemán. Y ya en Alemania en aquel momento se hablaba de fundamentalismo. ¿Qué indicaba eso, Napoleón? Que cuando cae el muro de Berlín,
En primer lugar, los marxistas no se van a Marte, los marxistas se quedan en la Tierra. Y allí hay un proceso de reconversión de ellos. Ellos abandonan el viejo modelo de partidos estalinistas porque tienen relación con el viejo Estado nacional y de bandera y se van al mundo invertebrado de las organizaciones no gubernamentales. Penetran básicamente en esa sociedad disgregada que abandona la ciudadanía, repito, abandona el Estado de bandera y busca una nueva forma de articulación en ese proceso de desafección con el Estado y con la política que comienza a tener lugar. Pero en paralelo no se advierte en aquel momento lo que era más importante, y es que ocurría un quiebre que un maestro mío, ya fallecido, Juan Carlos Puig, que muere antes de la caída del muro de Berlín en el año 87, decía algo que cuando él me lo comenta, yo decía, mi maestro está desvariando. Y él decía, toda una edad en la evolución geobiomorfológica de la Tierra ha llegado a su fin y duró 40.000 años desde el Cuaternario. ¿Qué quería decir él con esto? Hoy lo entiendo. Que nosotros los que conocimos, nuestra generación, Napoleón, fue los estados territoriales. Conocimos a las repúblicas integradas por estados y por municipios. Conocimos a los partidos territoriales que se organizaban en los municipios, en los estados, a nivel nacional. Y conocíamos la organización de la economía, de la cultura y del poder alrededor del espacio. Y de la noche a la mañana surge la edad de la inteligencia artificial que diluye los espacios y solo le da importancia a la inmediatez, ni siquiera al tiempo. Voy a un ejemplo quizás para que la gente lo entienda mejor. Cuando nosotros nos enseñaban en la escuela qué era la velocidad, era una relación entre el espacio y el tiempo. Yo estoy en una casa que mide 200 metros y camino en ella a determinado ritmo en tantos minutos. Si lo hago más aceleradamente, reduzco el número de minutos. Pero resulta ser que ingresamos en una edad de la civilización en donde ya el espacio no es referente de nada. Nuestros hijos y nuestros nietos, cuando uno les habla de la delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, sienten que le estamos hablando de un parque jurásico, porque se montan sobre una tableta y le dan varias veces la vuelta al planeta. Entonces, ese cambio cualitativo, ese cambio de profundidad, está generando unas nuevas realidades culturales y políticas que si no las entendemos a cabalidad, seguimos ejercitando la vida social y política con las categorías del siglo XX cuando estamos en una realidad totalmente distinta. Y concluyo con esto, como primera parte de esta exposición preliminar, Napoleón. Los marxistas ciertamente no se fueron a Marte, ellos regresaron y se quedaron en la Tierra, enterraron a su muerto, pasaron el dolor, se reconvirtieron, pero cometieron un error y por eso les ha costado expandirse. Lo hacen circunstancialmente, pero van y vienen, porque es que ellos tomaron el parque jurásico del marxismo del siglo XIX y lo que hicieron fue que le pusieron un vestido digital. Pusieron el marxismo a ritmo de Twitter, pusieron el marxismo en Internet, pusieron el marxismo en Facebook, pusieron el marxismo en Instagram. Pero en definitiva están utilizando narrativas del pasado para realidades en donde no prenden esas narrativas. Y por eso es que estas manifestaciones que uno ve en la región, en América Latina, desde Caracas se dice que nosotros mandamos a provocar estos huracanes bolivarianos. Ellos están ahí incurriendo en un plagio intelectual. Están tratando de beneficiarse de un proceso de desarticulación social acelerado que se entiende claramente cuando uno hace una encuesta, por ejemplo, entre los manifestantes en Chile, los manifestantes de Ecuador, los de Colombia. Cada uno va a la plaza pública por un reclamo personal e individual, no por un reclamo colectivo ni como parte de una sociedad de masa, porque nadie se siente integrado a colectivos. Cada quien va allí con su fardo de indignaciones y de molestias, pero cada quien con su propio discurso. El Caracazo del 89 tenía una narrativa unitaria, la lucha contra la corrupción, se decía en aquel momento. Y en ese mismo momento en que ocurre el Caracazo,
está ocurriendo la masacre de Tiananmen, con un discurso unitario, la lucha por la libertad. Hoy en día esto es una cosa totalmente distinta. Y el que no comprenda ese ecosistema con esos signos y esos símbolos, mal puede contribuir al cambio de realidades que todos esperamos. Venezuela es apenas un laboratorio, ¿no? Ahora bien, ok, pero eso afecta fundamentalmente a las sociedades democráticas. Pero uno ve que en las dictaduras, especialmente las dictaduras que se hacen llamar marxistas, eso no sucede, porque la represión es tan grande que la gente ni siquiera puede ir a protestar. Es cierto, estoy de acuerdo con usted cuando dice, bueno, en Chile, ¿qué pasó en Chile? No, ellos no alborotaron Chile. Chile tenía unos problemas concretos que estallaron en este segundo gobierno de Piñera y que no existían o no se sentían en el primer gobierno de Piñera, que fue tan aplaudido que lo reeligieron lo reeligieron. Pero uno no ve que eso sucede en países que están evidentemente muchísimo peor que lo que pueda estar el que está peor en Chile, por citar un sitio, como es Venezuela, como es Nicaragua o como es Cuba. Pero vamos a este ejemplo, fíjate que esto es... Entonces, ellos están utilizando un descontento que genera eso de que ya no hay límites, ya no hay fronteras, ni ideológicas, ni fronteras naturales, bueno, ninguna frontera es natural en líneas generales, sino impuesta. Ya no existe eso, ni comerciales, ahora está la globalización, pero aprovechan el descontento y la información que ahora tiene la gente, que no solamente es del periódico, sino que son de los Twitter, de la profundidad de 1500 letras, ¿no? Para alborotar, para aprovechar el alboroto, mandar a su gente y con 20 personas o 40 extremistas pueden quemar el metro de Chile. Y después dicen Sí, que son ellos. sí. Pero está bien, yo lo que quiero significar con esto, que una cosa es quien usa o explota o intenta beneficiarse de una realidad turbulenta, de un movimiento de capas tectónicas que tiene lugar en el ámbito social, cultural y político. Una cosa es ese, el usufructo indebido, para llamarlo, es el robo ¿cómo se llama?, de los derechos intelectuales sobre una realidad de muchísimo mayor calado y complejidad. Pero vayamos al caso, Napoleón. Regresemos la historia de Venezuela 20 años atrás. Cuando insurge este proceso que conocemos como proceso revolucionario bolivariano, en las primeras de cambio, quienes asumen desde esta trocha fundamentalista la idea del bolivarianismo, no persiguen a los actores políticos ni partidarios en Venezuela. ¿A quienes persiguen de entrada? A los periodistas, a los editores, a los dueños de los medios de comunicación. El conflicto es fundamentalmente con ellos, tanto que los llaman en determinado momento los jinetes del apocalipsis. Las primeras medidas de carácter legal que intentan introducirse para condicionar este escenario terminan en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, que luego la clonan en Ecuador, la clonan en Bolivia, intentan hacerlo en Argentina. ¿Por qué razón? Y hay que entenderlo. Porque es que sabían bien que las estructuras de partido, las estructuras clásicas de los partidos que venían del siglo XX, se entendían dentro de espacios territoriales. Y la nueva realidad es una realidad no espacial, no es territorial, es una realidad de movimiento, es una realidad líquida que trasvasa las fronteras. Entonces los puntos de articulación tienen que ver básicamente con lo que puede trasvasar a la frontera. Y el primer elemento articulador del poder social y de la realidad cultural, entienden ellos, son los medios de comunicación social. Y por eso es que no podían dejar pasar por alto esta circunstancia. Al principio los presionan, luego tratan de judicializarlos, al final cuando no pueden y con dinero intentan comprarlos, pero en el fondo era cómo hacernos del nuevo andamiaje que articula las realidades en el mundo de la opinión pública.
Aquí es donde realmente reside el cambio. ¿Qué ocurre con el gobierno de Maduro? Sí, ellos persiguen internamente, tienen presos políticos 400, pero la tarea fundamental que llevan ellos a cabo con el mundo cubano, ¿cuál es? La de carácter tecnológico. Lo primero fue cómo lograr secuestrar el aparato electoral y sujetarlo a un andamiaje digital que permitiese su manipulación, como se manipulan a través de robots las realidades sobre las redes digitales globales. Ahí está Rusia, los videos más demoledores sobre la realidad opositora venezolana, ¿quiénes los están elaborando? La agencia de noticias rusa. Porque es que hoy en día tampoco la guerra y la confrontación se hace en términos militares o en términos armados. ¿Por qué? Porque eso era propio de la realidad territorial de los estados del siglo XIX y del siglo XX. En el mundo contemporáneo, en el actual, en el siglo XXI, en la realidad digital, las guerras son de narrativas y dentro de la opinión pública. Voy a un ejemplo, Napoleón, que puede ilustrar bien esto. El 21 de septiembre pasado se reúne el TIAR aquí en las Américas y describen a un estado. Dice, hay un estado que no tiene territorio porque fue canibalizado por hordas criminales que explotan el oro, lo tienen entregado a grupos narcoguerrilleros, están grupos inclusive del terrorismo que se benefician de él. Ahí no se ejerce la soberanía real por parte de ni siquiera de las fuerzas militares que han sido cooptadas por este proceso de disolución. Segundo, hay un estado que no tiene población porque la población se hizo diáspora. Hay un estado que no tiene gobierno porque tiene dos y son virtuales. Uno está en Miraflores, que no ejerce el poder real porque lo ejerce el poder real fundamentalmente los grupos criminales y la narcoguerrilla, y el que está en la asamblea es virtual porque no es material. Bueno, la conclusión para cualquier estudioso del derecho internacional, como lo fui yo durante 40 años, ese estado desapareció porque sus elementos constitutivos simplemente declinaron. Esa es la descripción que se hace en el TIAR. ¿Cuál es la otra vertiente? El mismo día desde Europa se describe a un estado B. Se dice en Venezuela, ¿qué tenemos? Bueno, una nación en donde hay unos políticos que están peleados unos con otros. Hay debilidades de carácter democrático, hay deficiencias institucionales. Bueno, se entiende porque los latinoamericanos, en definitiva, no es que sean muy maduros desde el punto de vista de la práctica de las libertades. Entonces hay que tutelarlos para que ellos puedan llegar a un proceso civilizado de elecciones y resolver sus conflictos. Un observador que esté situado en la Luna o en Marte, que ve estas dos realidades, dice, bueno, me imagino que se están refiriendo uno a un país que a lo mejor está en Asia y otros se están refiriendo a un país que a lo mejor está en África o en América. Resulta ser que esas dos narrativas, elaboradas desde dos centros de poder distintos, Europa y América, describen dos realidades sobre un mismo país. Y viene la pregunta, ¿dónde está la verdad? Hay media verdad de un lado, media verdad del otro lado. Y ahí es donde uno descubre, no, lo que está detrás de esto es quién gana la guerra dentro de las plataformas digitales y de opinión pública. El que logre anclar su versión y su narrativa en el siglo XXI tiene el poder en la mano. Entonces, hay un cambio cualitativo y por eso es que las inversiones de Cuba, del mismo Maduro, de quienes están en Ecuador, en Argentina, tratando de defender, salen del foro de San Pablo y entonces ahora mutan inmediatamente en Grupo de Puebla. Hasta ayer hablan de socialismo del siglo XXI y como en la sociedad digital, a diferencia del pasado Napoleón, en donde las realidades eran bloques, eran verdades que duraban años, y estamos en una sociedad líquida y movible, se agotan los temas y los argumentos. Hasta ayer hablamos del socialismo del siglo XXI y ya el señor Zapatero o el señor Samper o el señor Díaz Canel no hablan de socialismo del siglo XXI. ¿De qué hablan ahora? De progresismo. De progresismo. Entonces, lo que quiero significar a todas estas, Napoleón, es que quien no entienda este nuevo ecosistema
simplemente logrará quedarse simplemente fuera, diría Enrique Salas Romer, fuera del ferrocarril de la historia. Y te concluyo con esta descripción. Tu generación y mi generación hacía parte de qué? Nosotros éramos el Homo sapiens. Nosotros leíamos periódicos, leíamos columnas, recortábamos el periódico y poníamos las columnas de lado o guardábamos el suplemento semanal para volverlo a releer la semana siguiente. Y había un proceso de decantación de ideas, de hipotecas ideológicas, de conceptos con los cuales uno mantenía lealtad de por vida. Acto seguido, la generación intermedia, la que nos sigue a nosotros, se revela como la generación que Sartori llamaba la del Homo videns, la del hombre hijo de la televisión. Un individuo que está frente a la pantalla con carácter acrítico, pero que observa a través de la pantalla como realidad solo la que le puede mostrar la pantalla, porque la pantalla no le puede mostrar toda la realidad, se la muestra fragmentada y por pedazos, y el que está sentado frente a la televisión dice, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Después del 89, el Caracazo, el alzamiento de los bolivarianos, el tema de los ambientalistas en Alemania, el cambio de paradigma, la caída del muro de Berlín, la sociedad de la inteligencia artificial, nace lo que César Cancino desde México con gran agudeza llama el Homo Twitter, el hombre Twitter, que tiene, pensemos, es la generación de 2007, la de Juan Guaidó, que tiene dos ventajas. Una, ellos son racionales como lo éramos nosotros, pero ellos solo titulan 140 caracteres en un Twitter. Vale decir, a diferencia del hombre de la televisión, este escribe, caramba, escribe. Pero tiene una ventaja frente al hombre de la televisión, que el hombre de la televisión ve las imágenes, se deja impactar por ellas y ahí se queda. Este anuda el titular con la imagen, tiene los dos elementos, pero está corriendo un riesgo tremendo en este momento, Napoleón. ¿Por qué razón? Porque estamos a punto de dar un salto mucho peor. Cuando yo veía a estas muchachas en Chile, desnudas en la calle, gritando tú eres el violador, pero lo hacían desnudas. Y al final, en una suerte de arrojo, daban un grito que yo inmediatamente dije, caramba, estamos en el planeta de los simios, no puede ser. Es una especie de regreso a un ámbito primitivo del comportamiento humano, en donde la inteligencia del Homo sapiens se renuncia a ella y se le entrega a un mini componente, para que el mini componente a través de las redes decida por mí sobre mis tragedias, sobre mis angustias, sobre mis problemas. Y esto es lo que tenemos planteado en este momento. ¿Por qué razón Putin y Trump debaten a través de las redes? ¿Por qué crean impactos e imágenes? ¿Por qué no mueven los tanques? ¿Por qué no mueven los bombarderos? ¿Por qué no mueven las bombas de neutrones? Porque es que estamos en el mundo de la realidad virtual. Entonces, en la realidad virtual ocurre también un ejercicio, y con esto cierro, Napoleón, esta parte, distinto al que tú y yo hacíamos en nuestra generación. Tú periodista, yo básicamente columnista durante más de 4 décadas. Nosotros veíamos la realidad. Pasó esto. Nos íbamos al escritorio y escribíamos una columna o preparábamos una narrativa, tú para la radio, para la televisión, describiendo esa realidad. Pero no podías llevarla falseada al público, porque el público te diría, me estás mintiendo, porque hay un competidor que te dice, mira, Napoleón lo que te trasladó no es verosímil. Esa era la lógica de la construcción nuestra. ¿Cómo construye el hombre Twitter? El hombre Twitter se levanta, parte de su desánimo, parte de su euforia, parte de su molestia, de su indignación, y entonces va en búsqueda ahora de aquel pedacito de la realidad que va a verificar su estado de ánimo. O sea, la construcción es a la inversa. Entonces, no se trata de una manipulación de emociones, sino que a partir de mis emociones, yo solo quiero ver aquel pedacito de la realidad que satisface mi estado emocional. Por eso los europeos dicen que en Venezuela lo que hay es una crisis política. Y en América, que estamos más cerca, se dice no hay, lo que hay es una explosión narcocriminal. Cada quien construye a partir de pequeñas verdades. Entonces,
entramos lo que llamo yo en el ámbito del poshumanismo, porque se disfigura el sentido de la dignidad y la naturaleza humana. Otros dicen, estamos, lo dice Cancino, estamos en el ámbito de la posverdad. ¿Por qué? Porque ya no hay verdades en las cuales se sea uno leal para toda la vida. Ahora el hombre Twitter quiere vivir experiencias a cada segundo y a cada minuto. Entonces, esos comportamientos sociales son los que nos mantienen a nosotros, en el caso venezolano, totalmente confundidos. Mientras el hombre Twitter camina por las calles, uno ve a los actores políticos criticando a los guerreros del teclado, y resulta que los guerreros del teclado hacen parte de la nueva realidad social y política desarticulada en términos globales, mientras los otros están en el mundo de los partidos y en el mundo de los parlamentos debatiendo acerca de cómo van a cambiar el porvenir desde el pasado. Y ahí hay una total y absoluta asincronía. ¿Y qué deberían hacer entonces estos jóvenes dirigentes que son los que deben gobernar hoy en Venezuela, a quienes le corresponde gobernar? Es que ahí viene un problema, porque esto incide en todo, Napoleón, esto incide en todo. Vamos a caracterizar en primer lugar la naturaleza del hombre Twitter para que la gente también nos entienda y los que nos ven, sé que lo van a comprender cabalmente. Tú y yo, cuando nos graduamos, que fuimos a la universidad, nosotros nos graduamos y adquirimos unas destrezas para toda la vida. Lo que adquirimos como producto era un producto para conservarlo durante toda la vida. El que hoy en día compra un componente digital no lo compra para toda la vida. Y lo bota no porque deje de ser útil, sino porque es que hay una nueva experiencia distinta. Entonces los hijos y los nietos nuestros, cuando tú les dices, mira, tú quieres ser como tu papá o como tu mamá, que tienen un trabajo, cobran 15 y último, tendrán pensión, tendrán jubilación y construyeron una casa para toda la vida y se casaron y se juraron lealtad para toda la vida. La generación del mundo digital, el ciudadano digital que no es ciudadano de la patria de bandera, vive de experiencias cambiantes cada día, a cada instante y en cada momento. Por eso uno los ve que no se casan, por eso uno no los ve que busquen trabajo permanente y para toda la vida, dejan de trabajar en las oficinas y prefieren trabajar en sus casas. Tienen lealtades, pero lealtades son lealtades instantáneas, es una especie de política de descarte, de democracia, ejercicio democrático, self-service. En el pasado un comunista no se metía a ADECO, un ADECO no se metía a Copellano. Hoy en día uno ve cómo salen de Primero Justicia, se meten a AD, se van a Un Nuevo Tiempo, de Un Nuevo Tiempo saltan a Voluntad Popular. ¿Por qué? Porque son experiencias e instrumentos agotables, como cambia un celular cada 15 días. Entonces, esos son comportamientos nuevos que lo primero, o sea, tú me preguntas a mí cómo resolver eso. Yo te diría, yo todavía no tengo la respuesta. Lo que tengo es claro por primera vez el panorama. Y por eso es que concluyo que todo lo que hemos hecho sobre la base de las categorías conocidas no incide en nada sobre esta realidad global en donde gobierna el hombre Twitter y que gobierna desarticulado, coincide como las olas en la indignación en determinado momento. Tiene su momento de explosión y se retira como las olas. Pero ya no hay piedras, no hay verdades. Lo decía Papa Ratzinger en un debate que tuvo con Habermas el día anterior a ser Papa. Decía, entramos en el mundo del relativismo. Y fíjate qué casualidad, Napoleón, que cuando Chávez está muriendo, en su última comunicación con Venezuela, él dice, Fidel me pidió que leyese un libro y me estoy leyendo a Nietzsche. Así habló Zaratustra. ¿Qué significa esto? Dios ha muerto. Y como Dios ha muerto, se requiere ser políticamente correcto. ¿Qué significa? Todo es verdad y nada es mentira. Todo vale. En definitiva, las realidades son flexibles y maleables, líquidas. Entonces, obviamente que el gran desafío que tenemos en este momento es uno. Si nosotros aceptamos la liquidez social, que es una realidad que se ha instalado, pero no le encontramos
un hilo de Ariadna mínimo que reconcilia a los diferentes, podemos perder el sentido mismo de la dignidad humana y pasaremos a ser simplemente números dentro de la sociedad digital. Y allí las estructuras de poder, ¿cuáles son? Los dueños de las grandes plataformas, ya ni siquiera los presidentes. El dueño de Google, el dueño de Facebook, el dueño de Twitter, que te dirá a ti si puedes o no transmitir, si puedes o no escribir, si puedes o no ingresar a esas plataformas. Pero es una forma de realidad que está cambiando los patrones culturales, y esto, lo que yo he pedido y le he dicho a académicos con quienes he conversado en París, aquí en América, en Costa Rica recientemente, les decía, tenemos que sentarnos y hacer un alto. ¿Para qué? Por lo menos entender esta realidad y encontrar cuáles son los puntos de reconexión que nos permitan seguir adelante para que no haya una suerte de caos estructural sostenido sin solución en el mediano plazo, ¿no? Ahora, es interesante porque todavía ayer estaba conversando aquí mismo con un periodista de 25 años. Apenas tiene un año de graduado y ya es el jefe director de Pan Post, que es Orlando Avendaño. Lo conozco, muy inteligente. Ajá. Eso es un hombre de la generación Twitter. Hacia eso voy. Entonces, él me estaba hablando de por qué pasó solamente unos meses en el partido de Leopoldo López. ¿Cuál fue su experiencia allí? Y evidentemente era una experiencia, era un partido, él lo sintió como un partido tradicional que iba de casa en casa a sacarse una foto. Pero él pertenece a esa generación Twitter, esa generación de 140 caracteres y que dicen que lo máximo cantidad de caracteres que pueden leer, aunque todo el tiempo están con el teléfono en la mano, es de una sola vez hasta 15.000 caracteres, ¿no? Y que es una barbaridad también, pero son solamente titulares. Pero ese muchacho está muy bien preparado. Ese muchacho, ¿cómo se llama? Sabe discutir. Ese muchacho tiene 25 años y es más maduro que muchísima gente que uno conoce de 40 y 50 años. Él evidentemente tuvo que tener unos cuantos muy buenos profesores en la Escuela de Comunicación Social de la Católica, que es donde estudió, y en el Colegio La Salle de Barquisimeto, que es donde hizo su bachillerato y su primaria. Pero eso no me concuerda, la profundidad del muchacho, no me concuerda con eso de que, bueno, lo que leen son titulares. Pero no, porque ahí regresemos un tanto a la historia, porque tú conociste muy bien al personaje, ¿no? Y yo lo conocí íntimamente, lo quise mucho hasta su muerte, a Luis Herrera Campins, ¿no? Luis Herrera, ¿qué le criticaba la sociedad venezolana? Que cuando él le hablaba al país, lo hacía a través de refranes. La expresión más exquisita de la intelectualidad está en el refranero, si no pensemos en el refranero español. La tarea más difícil de un periodista no es escribir una crónica o publicar una columna. El problema está en titular. ¿Por qué? Porque la titulación implica un ejercicio de abstracción y de comprensión que le permite a quien hace ese ejercicio reducir el todo a una metáfora. La Biblia es un ejercicio metafórico. La generación Twitter, por eso digo yo, tiene esa ventaja. En primer lugar, supera la nuestra, que es la del Homo sapiens racional, codificado, que cree en los catecismos, que cree en los códigos y en las leyes. Ellos dicen cómo titular Luis Herrera frente a la tragedia. Si le preguntaban a Asdrúbal Aguiar antes que a él, yo le decía desde la cátedra, bueno, mire, para ver el problema venezolano hay que revisar su tradición constitucional, para luego ver en qué momento tuvo lugar esa crisis que se produjo en el año 98-99, el proceso en que se desmontó la Constitución. Tú pasabas a Luis Herrera y le preguntabas, presidente, ¿y qué piensa usted? Dice, bueno, pónganse alpargatas porque lo que viene es oropo. Entonces, esa capacidad de descripción y de comunicación implica mucha inteligencia. En segundo lugar, ellos tienen la ventaja, por eso digo, es una suma mejorada entre el hombre, el Homo sapiens
y el Homo videns, el hombre de la televisión, juntan imágenes y juntan lenguaje. Y voy a la experiencia. Uno de mis hijos, en meses pasados, me decía, papá, leí tu columna semanal. Yo estoy escribiendo columnas, Napoleón, desde la edad de 16 años, ya tengo 70. Comencé mi primera columna a los 16 años. Y uno cree que ha aprendido a escribir y presume de ello. Y me dice, muy buena tu columna. Y yo sorprendido le digo, caramba, ¿te la leíste? Y me dijo, sí, me la leí, pero, no, pero, ¿qué viste? Yo, es que no la entendí. Yo le digo, oye, pero no me dijo, no, porque cuando tú hablas, tú eres más claro, me dijo. ¿Por qué no haces tu columna de manera oral? Eso sí, no hables más de 2 minutos. Ahí me di cuenta de que hay algo distinto. Yo le preguntaba, ¿y cómo haces tú? ¿Tú no lees? Mío, no, papá, tú tomas un libro de 500 páginas y te lo lees en una semana. O escribes un libro, me dijo, me mencionó el último, Las Crónicas de Facundo, que tiene 2000 páginas, es todo un libro de historia. Me dijo, simplemente para agredir a alguien con ese texto. Le dije, pero es que tú no lees. Me dijo, no, no, yo leo más que tú. Me dijo, lo que pasa es que yo tengo una forma de leer distinta a la tuya. Pero yo cuando paso 12 horas o 14 horas sobre la computadora, estoy permanentemente leyendo. Entonces, ahí es donde uno no puede llegar a esa reducción que uno encuentra en algunos actores políticos venezolanos que critican a los guerreros del teclado de manera inmisericordia, cuando por otra parte tienen un defecto de fábrica, que hacen parte a lo mejor de la generación del Homo videns o del Homo sapiens, y que lo que hacen es que usan los instrumentos del Homo Twitter para practicar el narcisismo digital y creen que el ejercicio de la cultura digital es acostarse a dormir, tomarse una foto y mostrarle al mundo la intimidad, diciéndole aquí estoy con mis hijos acostados en la cama. Porque fíjate que este es otro detalle también que está ocurriendo. Tu generación y mi generación, ¿por qué luchaba? Quiero decirle que acabo de descubrir antes de hablar con usted, que le eché broma la última vez, que es que yo soy mayor que usted, pero solamente 2 años. Somos la misma generación. Bueno, o sea, somos la misma generacionalmente somos lo mismo. Yo pensaba que era, no, yo soy mayor 2 años. No, acabo de descubrir. Así es. Pero fíjate, ¿cuál era la gran lucha nuestra? Pero perdón, yo me siento de la generación de la televisión. Yo nací de pequeño viendo televisión. Claro. Sí, pero una cosa es que tú te hayas insertado en el mundo de la televisión, pero otra cosa es que tú seas esencialmente un Homo sapiens. Y más porque grave es un racional. Y debe decirle más grave todavía. En la escuela de filosofía y letras que yo estudié, mis 2 primeros trabajos, uno fue de Frank Kafka, pero otro fue de Nietzsche, y justamente de así hablaba Zaratustra. Ah, bueno, pero imagínate. Bueno, fíjate, la gran lucha nuestra, ¿cuál era? La defensa de los espacios de intimidad. ¿Qué le pasa al hombre Twitter? Lo que le falta es ponerle micrófono a los confesionarios cuando va a la iglesia. Aproximarse al confesionario y cuando va a confesarse con el cura, poner unos micrófonos para que eso se escuche en Instagram o en Twitter o en Facebook. Para nosotros, eso eran espacios inexpugnables. Bueno, el mundo de la intimidad desapareció. Volvamos a los manifestantes en Chile, los manifestantes en Ecuador, en Hong Kong. En el fondo, son manifestantes que van con sus cargas de intimidad, como son desheredados, porque son huérfanos de la patria nacional o de bandera, desheredados con su carga de angustias, de inseguridades, le dicen al mundo y le dicen a la política, yo en mi intimidad existo y ustedes no se dan cuenta de esto. La regla anterior era ¿cuál? La del siglo XX, la del Parlamento y la Asamblea Nacional Venezolana. El interés general, el interés colectivo, lo que interesa al bien común, y veamos cuál es el denominador común que beneficia a todos, olvidándose. La gente dice, no, pero es que bueno, está bien, ustedes hablan del bien común, pero yo cada día que me levanto, oye, no tengo a nadie a mi lado,
Yo a cada día que me levanto, la verdad es que trato de crearme un proyecto de vida y no puedo. O sea, yo cada día que me levanto, o sea, amanezco contento o amanezco bravo y quiero decírselo a alguien y lo está haciendo a través de los aparatos electrónicos, que ha transformado al mundo de las redes en la nueva ágora, en la nueva plaza pública. Entonces, pelear contra eso es como pelear con la llegada en su momento de la imprenta a la civilización. Esto llegó y se quedó. Entonces, el problema del ejercicio de la cultura digital, y esto va a incidir mucho en el mundo de la educación, Napoleón, porque a ti y a mí nos formaron con verdades permanentes. Nosotros, repito el ejemplo, nosotros soñamos con construir una casa para tenerla para toda la vida, de bloques sólidos. Más aún, cuando yo me desmotivé porque me iba a meter en un partido político y pedí libros, literatura, antes de inscribirme, en esa seccional de ese partido, todavía lo hablábamos ayer con Avendaño, se rieron de mí y yo empecé a preguntarle a la gente que estaba metida en partidos políticos, ¿por qué te metiste en ese partido? Y la mayoría me comentaba que es que mi familia pertenecía a ese partido, o sea que no, es que son verdades que además eran heredadas de padres a hijos. Yo soy adeco porque mi familia es adeca, yo soy copellano porque mi familia es copellana. Entonces, esos valores que aprendieron en la familia, esos valores cuando van a inscribirse, pues se inscriben en el mismo partido. Eso era antes. Claro, claro. Ahora, aquí para aclarar justamente los territorios. ¿Por qué el mundo, el parque jurásico del marxismo, que lo que hace es ponerse un vestido digital para vender su mercancía, siente que este es un movimiento que lo ayuda? Porque confunde lo que ocurre con la sociedad de masas, que era una categoría que estaba en la cabeza de ellos. En segundo lugar, como creían en el hombre nuevo, dice, tenemos a una nueva realidad sin historia porque niega todo lo que viene desde atrás. Eso son simplificaciones. ¿Por qué? Porque la apariencia es esa, pero eso no es la realidad. Nosotros estamos viendo el paso de la sociedad de masas, articulada en estados impartidos, a una sociedad de desconfiados y desarticulados. Nadie confía en nadie. Es una sociedad de desconfianza. En el pasado nosotros confiábamos relativamente. Vamos a elegir a Napoleón Bravo como diputado. Confío en ti, no me traiciones. Y dentro de 5 años, si me traicionas, te cambio. Hoy en día la gente dice, es que no confío en ti. Entonces, es un ejercicio de experiencia diaria en donde tú tienes que estar tratando de ganarte la confianza de manera precaria. Y por eso te reclaman una transparencia política al extremo. Hoy en día condenan a los políticos no porque se hayan equivocado en materia de políticas públicas, sino porque de repente descubrieron algo de su intimidad que no había hecho público en su momento, con lo cual no fue transparente, traicionó la confianza. En una sociedad de desconfianza dominante, en donde nadie le da ya un cheque en blanco a nadie por un tiempo largo. ¿Por qué? Porque la modernidad líquida, como la llamaba Zygmunt Bauman, esta modernidad que va y viene, es como las olas que no tienen forma. Los sólidos tienen forma, son verdades absolutas. Esta es una sociedad líquida que cambia permanentemente. No hay verdades mineralizadas. Entonces, todo cambia todos los días. Y hay un proceso de ratificación de esa confianza en medio de la desconfianza que tiene que ser a cada hora, a cada minuto y a cada segundo. Claro, esto genera un problema en la política. ¿Por qué? Porque viene entonces, bueno, ¿cómo construyo yo un discurso para una realidad dispersa? Y ahí en donde, digo yo, la tarea fundamentalmente la tienen los académicos y los políticos que logran, como diría Ortega y Gasset, ver el bosque y no quedarse en los árboles. ¿Qué es lo que une a un ambientalista con un miembro de una tribu originaria, con un miembro de un grupo afrodescendiente, con un miembro de un grupo LGBT, con un miembro de una tribu urbana, con un miembro de un grupo comunitario, en donde cada uno de estos grupos tiene una particularidad? El que es ambientalista quiere ver el mundo como ambientalista. El que es LGBT
quiere ver las leyes y el mundo desde la perspectiva de ellos, excluyendo a todo lo diferente y, si posible, destruyendo a todo lo diferente. Entonces, ¿cómo logramos en medio de estas diferencias encontrar un denominador común mínimo que nos permita justamente articular socialmente para tener quizás una suerte de orientación política mínima y nuevas instituciones que no se van a parecer a las del pasado? Yo voy al caso español. Cuando yo veo el tema catalán a la luz de esta narrativa que te he explicado, cambio de perspectiva, porque yo he dicho, bueno, vamos a resolver todo lo de Cataluña a la luz de la Constitución del 78. Y cuando dice, bueno, sí, eso es verdad de acuerdo con las reglas del siglo XX, pero si entendemos el fenómeno de Cataluña como parte de la desagregación y desarticulación social que se está viviendo en el mundo occidental, en donde hasta los europeos se sienten avergonzados de su tradición histórica grecolatina y cristiana, aquí hay un fenómeno de mayor calado. Entonces, ¿cómo imaginar nuevas instituciones que permitan rearticular a la gente? Yo aquí creo que el primer escalón vamos a tener que volver a la política de la ciudad, entendiendo la ciudad con Miguel de Unamuno como la patria de campanario. O sea, en donde a lo mejor está la iglesia, está el club social, están las casas de familia, y a partir de allí se teje la primera amistad civil entre los diferentes. Ayer mismo, si ve el programa de ayer, uno de los comentarios de los que nos estaban siguiendo estaba pidiendo y quejándose exactamente de que eso no estaba sucediendo en Venezuela. Que había que ir a las autoridades y a estudiar y a apoyar o rechazar, denunciar lo que están haciendo mal en las pequeñas localidades que son donde la gente está más cerca de esos dirigentes. Es que el proceso de reconstrucción tiene que venir por ese lado. Yo recuerdo cuando en el año 96 yo propuse en un foro en el que participaban, entre otros, recuerdo a Aristóbulo Istúriz, que era el alcalde del municipio Libertador, y planteo yo cerrar la vieja gobernación de Caracas y crear una alcaldía mayor con alcaldías menores. ¿Por qué me planteaba yo esto en aquel momento? Porque en la vieja Caracas, cuando existía el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de la ciudad, uno articulaba a las parroquias alrededor de la Plaza Bolívar de cada parroquia. Y ahí estaba el prefecto, estaba el jefe civil, estaba el cura, estaba el boticario, estaba el restaurante, estaban las familias alrededor. Cuando Caracas explosiona y se diluye, uno veía, por ejemplo, la parroquia Sucre, su centro neurálgico Catia, y decía, bueno, pero es que alrededor de la plaza de Catia lo que habrán serán 50.000 personas. Pero hay 2 millones que están montados en los cerros y que no tienen una plaza, ni una jefatura civil, ni una casa club, ni una iglesia que los articule y reúna. Entonces, en esos escenarios, la amistad civil se perdió. ¿Hacia dónde fueron ellos? Bueno, ya que no tengo Plaza Bolívar, bueno, yo soy afrodescendiente. Bueno, me reúno con los afrodescendientes, con una ventaja, que no solo están en mi comunidad, sino que están en todo el país y están en todo el planeta. Yo soy miembro de una tribu originaria. Bueno, yo no hago parte solamente de La Guajira, yo hago parte de los grupos indígenas de toda la América Indiana y de todo el planeta. Entonces, esa realidad es la que trasvasa a inicios del siglo XXI, ayudada y potenciada por la deriva digital, y lamentablemente los modos de hacer política que aprendieron los actores venezolanos, incluidos lamentablemente los de 2007, porque debo decirlo de buena fe, la generación nuestra, la de el Homo sapiens, que era la generación que tenía que haberse retirado de la trinchera política sin abandonar la política, porque queda uno en la tarea de aconsejar, como se aconseja a los hijos y a los nietos. Esa generación que tenía unos modos de entender la política no se retira y se confunde con la generación siguiente. Y quiere volver a gobernar. Claro, se confunde con la generación siguiente que cubre otros 15 años
y pretende oprimir a la generación subsiguiente, la de 2007, que tiene otros 15 años. Entonces están las tres generaciones utilizando el símil del tren de la historia, golpeándose dentro del metro sin que pueda salir porque está congestionado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la generación del Homo sapiens y la generación del Homo videns son dos generaciones que tienen unos códigos y unas formas de comunicarse distintas a la del Homo Twitter. Lo que tenemos es que comprender ese escenario para tratar de salvar lo que pueda salvarse desde el punto de vista ético-valorativo, desde el punto de vista principista. Pero las instituciones políticas, constitucionales y culturales nunca podrán ser las mismas porque las instituciones conocidas eran territoriales, eran geográficas y el tiempo se medía de acuerdo con el espacio y el movimiento que tenían las personas. Hoy en día estamos ante el mundo del vértigo, de la inmediatez, en donde las experiencias se agotan cada 24 horas, cada segundo y a cada minuto. Entonces, esto es algo totalmente distinto. Esto es un sismo histórico en el cual, bueno, quienes hacen política harán política y se morirán a lo mejor dentro de 10 o 20 años, pero no cambiarán la historia porque no han comprendido a esta nueva era, ¿no? ¿Y eso cómo se traduce en la lucha en Venezuela? Mira, lo primero que yo sugiero es que el mundo político, o sea, porque aquí viene el gran error. Algunos dicen, bueno, pero es que tienen que entenderse los dirigentes políticos por arriba. Vale decir, en una suerte de puja de intereses y de narrativas y de versiones. Por encima, frente a una sociedad líquida que se fue hacia abajo. Si estamos hablando de las negociaciones en el mundo de las pirámides que son sólidas, bueno, usted haga la negociación en la punta de la pirámide. Pero esa realidad desapareció, se agotó. En segundo lugar, los actores políticos están desperdigados a nivel interno en Venezuela. ¿Por qué? Porque como están actuando como efecto reflejo del rompecabezas global, los europeos piensan una cosa, tienen su media narrativa, su media verdad, y los americanos pensamos otra y tenemos nuestras medias verdades. Y entonces, como en Venezuela se decidió, vamos a jugar en todos los planos, que es como decir, no estoy jugando en ninguno. Entonces, todos los días me cambio de realidad para ver cuál se amolda más a las circunstancias. Pero es un ejercicio agónico que no lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el esfuerzo primario. ¿Cuál es? ¿Cómo logro que los diferentes que están en la base encuentren un punto mínimo de contacto trascendente que les permita mirarse más allá de su pequeño nicho primitivo o social? Y esto no es una exquisitez académica. Hoy en día los llaman burbujas en el mundo digital. Y los llaman burbujas que son alimentadas con medias verdades a través de robots. ¿Qué es eso, Napoleón? Esa es la caverna de Platón, en donde el individuo estaba en medio de la oscuridad con una luz que le entraba por la puertica y lo proyectaba a él sobre las paredes, y el individuo que estaba dentro de la cueva creía que la verdad era la sombra, pero no se le había ocurrido salir hacia la luz e hizo de la sombra su verdad constante. En este momento estamos viviendo en medio de burbujas que proyectan la sombra de los que habitan en esas realidades. Con respeto, los LGBT, los indigenistas, los afrodescendientes, los ambientalistas, los pares de sufrir, nuevas tribus, nuevas religiones, como las quieran llamar, porque esto es inevitable porque murió el Estado, el Leviatán de Hobbes desapareció, se agotó porque era geográfico. Pero, pero la oposición venezolana logró unir a la gente y escuchar a la gente de abajo cuando Guaidó, al juramentarse, habló de los 3 pasos que había que dar. Claro. ¿Qué pasó con eso? No, pasó lo que tenía que pasar. Este problema no es Guaidó. Volvemos de nuevo al ejemplo del celular, Napoleón. Yo tengo este celular, iPhone. Mi hijo dice que es de la penúltima generación, no de la última, que me es totalmente útil. En mi cultura yo podría conservar este iPhone durante los próximos 5 o 7 años.
Pero obviamente no me lo permite ¿quién? La plataforma que usa mi teléfono. Entonces, este teléfono yo estoy casi obligado a cambiarlo cada 30 días. ¿Por qué? Porque ya el valor de las cosas no es el valor del uso, es el valor de la emoción y de la experiencia. Tengo un nuevo celular con nuevas aplicaciones. Entonces las experiencias cambian todos los días. Aparece Guaidó y es la experiencia. Pero Guaidó se agota como se agota la experiencia del celular. Entonces, obviamente, después que se pasó el momento de emoción, porque no se puede sostener en el tiempo, demasiado que haya durado un año en medio del mundo digital y de las Pero redes. entonces, ¿qué tenía que hacer? Porque lo mismo pasó con Capriles, lo mismo pasó con Leopoldo López. ¿Qué es lo que tiene que Pero hacer para que no, la es gente... que volvemos de nuevo, que lamentablemente la política se ha transformado en una política de experiencias, no de vivencias. La vivencia exige proceso, la experiencia se agota a cada segundo, a cada minuto. Entonces, aquí viene la reflexión, que es lo que tienen que hacer los actores políticos. Miren, no podemos seguir inventando realidades mineralizadas, verdades absolutas e institucionales propias del mundo de la solidez en un mundo ganado por la liquidez, en una modernidad líquida, hecha aguas. Entonces, ahí hay que ver cómo se torea en medio de las aguas cuando tú no estás en tierra. Y esa es la tarea que no se ha hecho, porque se reduce el discurso al tema de la elección de mañana, al tema de la repartición de cuotas, nombrar un embajador aquí o quitar uno allá. Y resulta que es una especie de juego de paleontólogo, parece un juego dentro de un museo de antropología. Y lo que yo señalo es que cómo logramos nadar y movernos en medio de esta realidad, que la entendió el señor Putin, que la entendió el señor Trump, con todos los ataques que se les despliegan, están trabajando en el mundo de la tercera guerra mundial, que es digital, no territorial, ni de cañones, ni de ejército. Entonces, volvemos de nuevo, esto requiere que los actores políticos se reúnan con los avendaños, para ponerte un ejemplo, me lo mencionaba, y preguntarles a ellos cómo se ven las cosas. Ayer se lo decía a Avendaño, ojalá Leopoldo López te escuche y se reúnan y tú puedas hablar con él y él pueda hablar contigo. Todavía ayer lo decíamos. Claro. Es que, fíjate, yo voy a... estas experiencias, cuando yo te comentaba lo de mi hijo, la experiencia entre la columna y la necesidad de pasar al otro escenario, fíjate que hay diferencias. Mi hijo mayor tiene diferencia casi generacional con mi hija menor, María Andrea. Resulta que cuando yo le pregunto a María Andrea, por ejemplo, mire, vamos a hacer una especie de cápsula que dure 2 minutos y medio. La visión de ella es que tiene que ser una cápsula informal, como estás tú en este momento. Fíjate, yo estoy con corbata porque hago parte, yo soy menor que tú, pero todavía tengo la hipoteca del pasado. Ella reclama la informalidad. ¿Bajo qué argumento? Que la informalidad es lo que domina en el mundo digital, en el ecosistema digital. La formalidad recuerda el tiempo de las piedras mineralizadas, como las pirámides de Egipto, que duran 5.000 años. Nadie quiere verdades permanentes y para toda la vida. Entonces, el discurso de ella era ese, pero obviamente aquí viene el discernimiento. Bueno, ese discurso es bueno cuando tú vas a dirigirte a grandes multitudes. Pero hay un tema central. Uno diría, bueno, pero es que en Venezuela los actores políticos hacen eso. No, pero es que los actores políticos lo que practican es una modalidad que se llama el narcisismo digital, porque creen que la cultura digital se reduce a tomarse una foto cuando yo salgo con mi hijo para manipular el sentimiento del internauta que me sigue. Perdone que lo interrumpe tanto, pero es que da la impresión que esto fuera el mismo programa de ayer, solamente que ayer hablaba uno de esos muchachos y él decía que se fue de voluntad popular, ¿no? Porque lo que él veía que se hacía en ese momento, esa era su crítica, era ir a visitar de casa en casa
yo le decía, bueno, pero, y sacarse una foto. Entonces yo le decía, bueno, pero antes de sacarse la foto, seguramente hablaban de qué significaba voluntad popular, porque estaba luchando. Eso era totalmente secundario. Lo importante era sacarse una foto. Bueno, pero es que ahí viene, es la utilización de el instrumental digital para sostener categorías paleontológicas, jurásicas del siglo XX y del siglo XIX. Cosa distinta es que tú eh, eh, traigas al presente, utilizando una figura exquisita, a Ítaca. ¿Por qué? Porque Ulises simplemente sostenía la memoria de Ítaca para tener la fuerza necesaria del regreso en medio de la tormenta hacia su hogar. Pero tú estás salvando ahí simplemente la memoria de un ideal. Pero una cosa es el ideal y otra cosa son las estructuras institucionales. Esto no es un problema y por eso yo le he insistido inclusive a quienes están hoy en día en la trinchera política de Venezuela, les he dicho, ustedes están perdiendo el tiempo cuando se encierran para debatir sobre las políticas públicas. ¿Cómo vamos a reorganizar la economía? ¿Cómo vamos a hacer más eficiente la industria petrolera? ¿Cómo vamos a distribuir los bonos de esta manera o de aquella manera? ¿Cómo vamos a reconstituir la ingeniería de los hospitales? Todo eso está bien cuando tú compartes el colchón común ideal, vale decir, todos estamos de acuerdo en una forma de civilización para la cual son necesarias estas políticas públicas. Pero si la forma de civilización quebró y se fracturó, lo primero que hay que hacer es como instituir antes de crear instituciones, cómo recrear el pacto cultural mínimo entre los diversos. En la Edad Media lo entendieron. ¿Cuál? Bueno, el Estado Nacional y de bandera. Y Hobbes crea la figura del Leviatán y se reúnen todos los grupos y los señoríos medievales dispersos. Pero es que todavía se conjugaba en clave territorial, el poder era imperial, se extendían los espacios. Hoy en día nadie necesita de los espacios, porque la gente vive en la virtualidad y viaja más allá de la Tierra a través de las tabletas. Y la gente quiere vivir la experiencia emocional de la virtualidad. Entonces, ellos lo primero que tienen que hacer es hacer un alto, escuchar las generaciones reales que hacen parte del mundo digital y de este nuevo ecosistema para entender sus claves, más allá de la indignación. Están indignados en Bogotá, están indignados en Santiago de Chile, pero tras la indignación, ¿qué es lo que hay? A lo mejor un sentimiento de orfandad. Porque fíjate que en Chile estamos protestando contra el capitalismo. Bueno, lo utilizan como gancho de coyuntura, pero en el fondo cada uno de ellos está luchando por algo distinto o está expresando su rabia de manera distinta, pero en forma dispersa. Entonces, yo creo que esto es lo que nos falta. Yo no quiero decir que es un problema de cultura, de libros. No, no. Yo, en el caso mío, ¿por qué yo he llegado a esto, Napoleón? Porque como tú y como todos los venezolanos, angustiados por tratar de entender la realidad venezolana, yo en una primera escala, recuerdo hacia el año 2006-2007, después del referendo revocatorio, era la defensa de los activos de la democracia conforme a la Carta Democrática Interamericana. Y yo escribí un libro que se llamaba El Derecho a la Democracia, publicado por Alan Bruber en su editorial jurídica venezolana, 600 páginas. Y me fui al dogma, a la verdad tipo pirámide de Egipto. Me fui a la Corte Interamericana y bajé toda la jurisprudencia y dije, aquí hay 600 enseñanzas que me dicen que lo que yo digo es verdad. Entonces, escribo un catecismo, un código de fe. Cuando pasa el tiempo, yo digo, caramba, si yo comienzo a revisar los estándares de la democracia, voy a hacer un primer ejercicio. Lo más básico de la democracia era la elección. Y yo iba a votar y presentaba, veía mi tarjetón y marcaba mi tarjetón. Y después, bueno, para poder saber si me robaron o no me robaron el voto, uno contaba los votos. Hoy en día tenemos que esperar que aparezca un matemático puro que elabore un algoritmo que describa qué hay detrás para saber si yo voté o no voté. Entonces yo dije, esto es una realidad que no lo hemos pensado.
Tu generación y la mía pensaba que los derechos humanos eran todos los derechos para todas las personas. Hoy en día te dicen los ambientalistas, un momento, señor, mis derechos son los míos, no los suyos, a menos que usted se meta ambientalista. Mis derechos son de LGBT, no los suyos, a menos que usted haga parte del núcleo nuestro. Entonces hay una fragmentación inclusive de las normativas. Entonces yo digo, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Y el dogma más absoluto, que era separado los poderes, el ejecutivo por un lado, el legislativo por otro lado, el judicial por otro lado. Yo recuerdo mi tiempo de gobierno. Si a mí me decían, recuerdo a raíz de las indemnizaciones que tuvo que pagar Venezuela en el caso del amparo, Venezuela aceptó su responsabilidad, decidió pagar las indemnizaciones y cada 15 días me llegaba un reclamo de la Corte Interamericana, estando yo ya en el gobierno. Y me decía, es que usted no ha terminado de pagar, pero ¿cómo? Si es que yo mandé a pagar y se llevó la partida presupuestaria al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros del Congreso a la Contraloría. Ah, no, pero es que cuando usted pagó, habían quedado pendientes unos intereses. Porque la rapidez de la estructura del Estado no permite resolver sobre realidades que hoy en día se agotan cada 24 horas. Imagínate tú las crisis financieras. Hay una crisis financiera, ¿cómo la resuelves tú en una interacción entre el gobierno y la legislatura mientras se estudian los códigos para conjurarla? Entonces, allí, ¿qué me dije? El andamiaje de la democracia sigue siendo un dogma como experiencia de relación con los otros, como experiencia de libre albedrío. El libre albedrío obviamente es ejercicio democrático, pero las instituciones formales de la democracia se quedaron atrás en el Estado territorial. Hoy en día, ¿qué está pendiente? Simplemente cuáles son las nuevas categorías que van a interpretar esta realidad. Los actores políticos venezolanos siguen trabajando en la simulación institucional democrática del siglo XX. No están trabajando en el siglo XXI a pesar de que utilicen celulares. Interesantísimo lo que está diciendo. Creo que estamos viviendo la mayor crisis y el mayor drama que más que cualquier otro de las últimas décadas, o yo diría de los centurias. últimos. O sea, no es una crisis, Napoleón, es un cambio de edad en la evolución geobiomorfológica terráquea. Sí, Es un cambio en donde tú abandonas el mundo de la materialidad para pasar al mundo de la posverdad o de la virtualidad. Y eso tiene consecuencias. Fíjate, y doy esto como un detalle interesante, porque en estas investigaciones académicas que yo he hecho, yo me encontré que en el año 2000 se habló en Inglaterra de la posdemocracia, pero ellos estaban analizando a Berlusconi en Italia. ¿Por qué? Porque decían, ya Berlusconi no va al Congreso italiano para debatir. Berlusconi debate con el país a través de sus medios, porque es dueño de medios. Resulta que en 1995, cuando todavía no se había hablado de la posdemocracia a nivel de la academia, Norberto Ceresole le dice a Chávez en una entrevista que le toma a Alberto Garrido para el diario El Universal 1995, ha llegado el momento de la posdemocracia, en donde la relación humana se da más allá de las instituciones. Y esto es lo que entiende Chávez como la relación directa líder-pueblo. Claro, él la veía en esa forma porque era la recreación del fascismo y del nazismo. El liderazgo absoluto del líder sobre el pueblo y encarnando el líder al pueblo sin que existan mediaciones institucionales, menos la de los partidos. Y por eso Chávez no se ocupaba de los partidos políticos. Él no se ocupaba de los adecos, de los copellanos, de los marxistas, ni de los comunistas, ni del MAS, ni de nada de esto. Su problema era el andamiaje mediático, cómo logro controlarlo, porque esta es la nueva realidad en el nuevo tiempo. Pues muchísimas gracias, como siempre apasionante y interesantísimo esa conversación, escucharlo. Muchísimas gracias. Gracias, Napoleón. Un abrazo fuerte. Esperemos que dentro de pocas semanas volvamos a tenerlo en el programa. Ok. Esto lo decide usted. Asdrúbal Aguiar.